lo que vamos a ver. A ver, ahí está. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el envejecimiento es una etapa vital. Como les decía anteriormente, es una etapa que la vamos a atravesar todos, bueno, mientras estemos vivos, ¿no es cierto? Pero todos vamos a atravesar esa etapa. Es como la niñez, la adolescencia, la adultez joven, el adulto propiamente dicho, y el adulto mayor. Tenemos que tener en cuenta esto, que se acompaña de circunstancias fisiológicas, que es un poco lo que vamos a ver, económicas y socioculturales. Ay, esperen porque yo tengo no veo. Por eso es importante, igual que en otras etapas como la niñez y la adolescencia, ay chicos, siguen a ver. Bien. Que tengamos una mirada integradora, ¿sí? En sus aspectos biopsicosociales. Cuando inicia esta etapa, vamos a tener diferentes referencias. Ustedes van a ver que en Argentina, cuando ustedes vean estadísticas, ¿sí? Tienen que ver esas estadísticas con la edad jubilatoria. Cuando ustedes digan, por ejemplo, bueno, yo leí tal estadística, que no sé, tantos adultos mayores, tal cosa, si es del Ministerio de Salud de la Nación, lo que va a tener en cuenta es la edad jubilatoria. Ahora, si son datos epidemiológicos de la OMS y habla del adulto mayor, la OMS considera al adulto mayor a partir de los 60 años, ¿sí? Por eso va a depender de dónde estemos, hay que contextualizar los datos. Y funcionalmente, ¿sí? Para la fisiología, la etapa, o sea, el adulto mayor, o el envejecimiento, va a comenzar como etapa propiamente dicha cuando se hayan producido el 60% de los cambios fisiológicos, ¿sí? Y después yo puse abajo una definición que no me gusta nada, que dice que Galeno lo definía como un periodo seco, donde todo se debilitaba. Este es un filósofo. Bien. ¿Qué más? Acá. También, yo no me pasó en esta cursada, pero en otras cursadas, cuando vemos la lluvia de ideas del adulto mayor, resulta que aparece esta definición, ¿sí? Que como que uno empieza a envejecer desde que nace. Me parece que esa definición la han visto en crecimiento. Cambios estructurales funcionales desde que se produce el desarrollo embriológico hasta la muerte. Esa es una definición que a mí no me convence desde lo fisiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adquirir la madurez fisiológica alrededor de los 25 años. Entonces, fisiológicamente, yo una vez que nací, tengo que evolucionar, o sea que no envejezco, y después involuciono. Es una cosa así. Entonces, primero tenemos una etapa donde el índice catabólico va a superar al índice anabólico, ¿sí? No, claro. Y lo que va a producir esto es un deterioro funcional de los órganos y sistemas. Desde este punto de vista podemos entender estos dos momentos. Una que es devolutiva y una que es involutiva, dos etapas. Una vez que alcanzamos la madurez, empezamos a involucionar. Por eso esta definición de nazco, yo sí nazco, y empiezo a envejecer desde el día 1, desde la fisiología no sería correcto. Entonces, fisiológicamente, es la suma de todas las alteraciones que se van a producir en nuestro cuerpo o en el organismo, ¿sí? A través del paso del tiempo, que van a conducir a las pérdidas funcionales y a la muerte, que no es lo mismo que envejecer desde que nazco. Bueno, y esta imagen, que es muy sencillita, me gusta porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el envejecimiento es un periodo que, más allá de que es un periodo, una etapa
que atraviesan muchas personas a la vez, es totalmente individual, ¿sí? Esto del envejecimiento del aspecto fisiológico es individual, y es más, no solo individual de un ser a otro, sino que hasta los órganos envejecen en diferente momento dentro de un mismo organismo personal. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener cambios fisiológicos y alteraciones que van a ser patológicas, ¿sí? Poder diferenciarlas. ¿Cuáles van a ser los cambios que vamos a esperar? Cuando tengamos un adulto mayor frente a nosotros, va a haber cambios que vamos a decir, bueno, a ver, esto te está pasando porque a determinada edad comienza, y poder nosotros comprenderlo y poder transmitírselo al paciente, ¿sí? Que no quiere decir que porque sean cambios fisiológicos, si producen un síntoma, un signo, un malestar, no hay que tratarlo. O sea, que posiblemente tengamos que tratarlo. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, el envejecimiento, la definición que es un proceso fisiológico, complejo, benigno, que difiere de un individuo al otro, e incluso, lo que les decía anteriormente, de un órgano a otro. Va a estar modulado o afectado por factores genéticos, ambientales, psicológicos y sociales. Va a haber también cambios en la composición corporal que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de este paciente, ¿sí? No podemos valorar. Fíjense que a ustedes les tocó ahora al adulto mayor en la situación problema que el médico le había medido la talla de la rodilla. Bueno, justamente, y van a obtener determinados parámetros. Ustedes con esos dos datos van a calcular el índice de masa corporal. El índice, creo que Martín tenía 80 años, el índice de masa corporal a los 80 no tiene los mismos parámetros que a los 20 o a los 30, ¿sí? Entonces, la valoración es diferente y tiene en cuenta estas cosas, estos cambios. Los cambios en los órganos y sistemas van a afectar los 3 tiempos de la nutrición: la alimentación, el metabolismo y la excreción. Acuérdense que en alimentación tenemos ingestión, dilución, digestión y absorción. Cambios fisiológicos con repercusión nutricional. Ahora vamos a ver algunos, chicos. Yo les puse los más importantes, después ustedes cuando vean la bibliografía complementan. Van a disminuir o alterarse los sentidos, ¿sí? Y principalmente cuando hablamos porque el gusto y el olfato constituye una parte importante, entre un 30 y un 40% del gusto, el olfato. Entonces, cuando la alteración de estos dos, lo que se va a presentar en primera instancia es dificultad para distinguir lo dulce de lo salado. Fíjense cómo esto es contradictorio, o tal vez no tanto, que las personas adultas mayores suelen tener patologías asociadas a estos alimentos, a los alimentos salados y a los alimentos dulces. Y a veces tiene un poco que ver con esto, ¿no? A partir de los 50 años, fíjense que no es necesario llegar a los 60, a los 65, a partir de los 50 años van a disminuir las papilas gustativas. Y también, dentro, como dijimos, los sentidos, también va a disminuir la agudeza visual. ¿Qué va a hacer todo esto? La disminución de los sentidos, ¿sí? La reducción del placer por la comida y el apetito. Como no, yo no siento el gusto como antes, no siento el olfato como antes, esto va a disminuir el placer por la comida. Vamos a la boca. En la boca se van a dar la pérdida de piezas dentales, que esto por ahí es evidente y ustedes lo pueden ver con algún adulto mayor que esté en su familia. Con uso frecuente de prótesis, que esto va a alterar la masticación. Va a haber también una atrofia al tejido óseo, maxilar superior y maxilar inferior, o maxilar superior y mandibular, ¿sí? Va a haber disminución de la fuerza de los músculos masticatorios, una atrofia de la mucosa oral con pérdida de la elasticidad. Fíjense que todo esto va a afectar a la parte motora, ¿sí? Vieron que nosotros cuando hablamos de los macronutrientes tenemos la digestión química a través de las enzimas, que ahora vamos a ver si se altera o no, y también tenemos la disfunción, la masticación, la digestión mecánica, que tiene que ver con esto. Entonces, al afectarse así, se va a ver afectada la masticación. Bien, también va a existir una reducción del flujo salival
del 40%, ¿sí? Y para colmo de esto va a haber aumento en la cantidad de mucina, por lo que esa saliva va a ser más espesa y más viscosa. Va a haber, al haber menor flujo salival, va a haber menor secreción de amilasa, ¿sí? Con esto se altera el primer tiempo de la nutrición. Y puede aparecer anorexia, que anorexia no es la anorexia nerviosa del adolescente, ¿sí? Esto no es que yo no como por mi imagen corporal o por los estereotipos, sino que yo no como porque, por lo que yo les decía antes, por esa pérdida, por el deseo y el placer de comer. Bien, y ahí yo les muestro unas imágenes que por ahí pueden haber visto algún adulto mayor con cerectomía, ¿sí? Que ven que tiene, fíjense en este, tal vez que es el más común, la lengua seca, por ahí se pueden agrietar las comisuras, y tiene que ver con esta menor secreción salival y aparte, bueno, con el menor consumo de agua propio del adulto mayor. En el esófago se va a producir una disglusia, ¿sí? Que es una alteración de la deglución, debido a esto que hablábamos antes, a la menor cantidad de saliva. También se va a presentar una incompetencia o disminución de la función del esfínter, principalmente esofágico inferior, ¿sí? Con mayor posibilidad o probabilidad de reflujo gastroesofágico. También va a haber disminución de la motilidad, o sea que teníamos esa disglusia no solo se va a producir por menor cantidad de saliva y que va a ser más viscosa, sino que también voy a tener menor peristaltismo, ¿sí? Más lento. Y esto puede producir un esófago en acacorchos o presbiesófago. Miren, yo les muestro una imagen para que sepan lo que es. Ven que es como similar a esto, que tiene que ver con esta peristalsis como más lenta, ¿sí? Y es incómodo, puede ser doloroso, entonces volvemos a lo anterior a esta. A ver, esto es progresivo, chicos, no quiere decir que a los 65 va a pasar. Hay algunos que les pasa a determinada, hay otros que no, hay otros que todos estos cambios sufren unos y otros no, ¿sí? Por eso les decía que es todo individual, pero bueno, son cambios que posiblemente aparezcan. En el estómago, va a haber trastornos como hablar, igual que en la caída oral, igual que en el esófago, va a haber trastornos de la motilidad. Se disminuye la motilidad y se alentece el vaciado gástrico, o sea que yo voy a tener más tiempo la comida en el estómago, ¿sí? Va a haber atrofia de la mucosa gástrica, que se denomina gastritis atrófica, que es propia del adulto mayor. Que si el paciente se hace una endoscopía y le dicen gastritis atrófica, si no tiene síntomas, ¿sí? Si no tiene síntomas, si no le incomoda, si nada, no es necesario tratarla. Ahora, si presenta síntomas, la debemos tratar, por más que sea fisiológica y sea esperable. Va a haber una disminución de la secreción gástrica, menor secreción de ácido clorhídrico, de pepsina y de factor intrínseco. Acuérdense que en el caso del ácido clorhídrico, cuando se secretaba el ácido clorhídrico por la acción de la histamina, esa acidez activaba el pepsinógeno a pepsina. Entonces, cuando esto se altera la cadena. Bien. ¿Qué pasa en el intestino del anciano o del adulto mayor o de nuestro viejo? Se ve reducido de forma progresiva. El intestino lo vamos a ver alterado en el peso como la cantidad de mucosa, o sea, también va a producirse como pasa en el estómago una atrofia de la mucosa. Las vellosidades se van a cortar y ensanchar. Yo se los puse en negrito. ¿Por qué? Porque eso lo que va a producir es una mala absorción, ¿sí? Principalmente de micronutrientes, pero va a producir una mala absorción. Y junto a eso, junto a ese cambio, se produce una sustitución progresiva del parénquima por tejido conectivo, o sea que como que se endurecería, ¿sí? Disminuye la capacidad absortiva. ¿Por qué? Porque hay menor flujo sanguíneo y menor capacidad de los mecanismos de transporte. También se va a ver afectada por la distribución de los folículos linfáticos en la superficie intestinal.
y la modificación de la función motora produce un enlentecimiento del tránsito intestinal. ¿De acuerdo? Lo que en este caso